Bueno, vamos a empezar con la presentación de la herramienta online Enerlácteo, que es una herramienta que permite a los ganaderos obtener recomendaciones de mejora y eficiencia del consumo eléctrico. Para obtener estas recomendaciones, la aplicación va a partir de 3 datos que debe proporcionar el usuario. Por un lado, las características de la explotación, pues qué tamaño tiene, número de animales, etc. Otro, las instalaciones y el equipamiento. Y el consumo energético que el ganadero o el usuario debe introducirlo a partir de facturas eléctricas y de combustible. De estos 3 conjuntos de datos, solamente el tercero hay que grabarlo periódicamente, cada vez que se reciba una factura. Y los 2 primeros solamente es necesario grabarlos cuando se utiliza inicialmente la aplicación o cuando hay una variación en las instalaciones de la explotación. A partir de estos datos, la aplicación hace una serie de cálculos y simulaciones para obtener las recomendaciones de acciones de mejora. Hay que tener en cuenta que al final esto es un proceso de cálculo y cuanto mejores sean los datos proporcionados por el usuario, mejores serán el proceso de simulación y mejores y más adecuados los informes de recomendaciones. Este informe va a tener 3 conjuntos de datos o de información. Por un lado, los indicadores, que dan una idea de cómo afecta el consumo energético en el proceso productivo, la distribución del coste y consumo, que va a dar una idea de dónde están los puntos de mayor consumo, qué equipos tienen mayor consumo o cómo se distribuye la factura energética entre las distintas fuentes de energía, y la lista de acciones de mejora que puede utilizar el ganadero para intentar mejorar o incrementar su eficiencia energética. El uso de esta herramienta es libre y gratuito y solamente se necesita el uso de un navegador y tener un equipo de características medias. Y todos los datos que el usuario proporcione son privados y van a tener la protección y la seguridad que proporciona la legislación de la Ley Orgánica de Protección de Datos. En este esquema vemos cuáles son los pasos que debe dar para poder utilizar la herramienta. Hay que empezar creando una cuenta de usuario, para lo que la aplicación le va a pedir una serie de datos de identificación y contacto. Después debe crear sus explotaciones ganaderas. La aplicación le va a permitir crear más de una explotación y puede obtener informes de consumo o de recomendaciones para cada una de las explotaciones por separado. Una vez que cree las explotaciones, primero tiene que crear las salas de ordeño, indicando en qué horas hace los ordeños y cuáles son los equipos eléctricos que están directamente asociados al proceso de ordeño. Después debe definir qué otros equipos utiliza en su trabajo diario en la explotación y que, por tanto, van a generar un consumo energético. Después debe definir los grupos de iluminación, indicando el número de elementos que tiene, la potencia y las horas en las que están encendidos. Debe indicar también qué maquinaria utiliza para tareas agrícolas o ganaderas, para que la aplicación le pueda indicar si son o no adecuadas a su tipología de explotación. Y, por último, debe hacer una grabación o indicar cuáles son los suministros energéticos que utilizan en su explotación. Una vez que tenga caracterizadas las explotaciones, tiene que pasar a grabar periódicamente los consumos energéticos en forma de facturas eléctricas y facturas de combustible. Y una vez que tengamos la caracterización y los datos de combustible, ya puede obtener su informe de recomendaciones. La aplicación va a hacer un proceso previo de validación de datos, después del cual usted obtendrá un informe de qué información tiene que corregir y, por último, tendrá el informe con los indicadores, la distribución de consumo, etc. Vamos a ver ahora algunas de las pantallas más relevantes de la aplicación. Aquí en la izquierda vamos a poder seguir dentro de ese esquema a qué se corresponden estas pantallas. Y en la primera, en la pantalla de caracterización de la explotación, vemos que de la explotación se piden 4 tipos de información. Por un lado, datos sobre identificación y localización de la explotación, datos sobre el tamaño de la explotación, datos sobre el consumo que hace anual de agua y, por último, datos para estimar o determinar cuál es la influencia que las tareas agrícolas tienen en su consumo energético. En el apartado de edición de salas de ordeño, tiene que crear cada una de las salas de ordeño que tenga su explotación. Pues tiene que empezar dándole una descripción o un nombre descriptivo a la explotación, indicar su tipología, que la aplicación le da 2 posibilidades, sala robotizada o no robotizada. Y aquí aparecen las distintas topologías que puede tener su sala no robotizada. Una vez que tenga definida la organización, tiene que indicar cuál es la planificación de sus ordeños, indicando las horas en las que ordeña, y después debe asociar a la sala de ordeño los equipos eléctricos que están activos durante el proceso de ordeño. Entonces, en esta pantalla se puede ver el listado de equipos eléctricos con su consumo. Tenga en cuenta que el consumo total de la sala de ordeño es la suma de los consumos de sus equipos asociados. ¿Vale?
Para editar un equipo eléctrico, pulsen el botón Editar y en esta pantalla le aparecerá en la parte superior un conjunto de datos que permiten estimar el consumo eléctrico de ese equipo y luego otra serie de datos e información adicional y en la parte de abajo una serie de preguntas para determinar características relativas a la eficiencia energética de ese equipo. En el apartado de iluminación de la explotación debe identificar qué grupos de iluminación tiene su explotación, indicando para cada uno un nombre descriptivo, su tipo, si es incandescente, fluorescente o de bajo consumo, el número de puntos de luz individuales y la potencia de cada uno. Y para terminar de grabar o completar la grabación de este grupo de iluminación, debe pulsar sobre Grabar periodicidad de uso para indicar en qué horas el grupo de electricidad está encendido. En cuanto a la maquinaria, la aplicación le da la posibilidad de grabar distintos tipos de maquinaria, tractores, carros Unifeed, torres mecánicos, etc. A la hora de editar un equipo, la aplicación le pedirá datos generales para estimar pues, su antigüedad, la potencia media de sus equipos, etc. Y darle información sobre si estos equipos son o no adecuados a su explotación. Y para terminar la caracterización, en la parte del suministro, la aplicación le va a dar la posibilidad de definir distintos tipos de fuentes de energía, solar térmica, solar fotovoltaica, eólica, eléctrica, etc. El más importante de estos es el suministro de energía eléctrica. Para editarlo, usted deberá indicar cuál es su comercializadora, cuál es la tarifa que tiene contratada y cuál es la potencia de cada uno de los tramos de su tarifa. También debe indicar el precio del término de energía activa que tiene contratado y toda esta información la puede usted consultar en su factura eléctrica o en su contrato. En el apartado de grabación de consumos, usted podrá dar de alta las facturas de combustible y de electricidad. Para dar de alta una factura de electricidad, simplemente seleccione en este desplegable el suministro eléctrico, uno de los suministros eléctricos de su explotación, y en este apartado introduzca los datos de facturación que ha recibido de su comercializadora. Por último, en el informe de recomendaciones, como hemos dicho, usted obtendrá tres tipos de información. Por un lado, los indicadores, en el que, como vemos aquí, se le da información sobre qué influencia tiene el coste energético en su proceso productivo. Como parte de estos indicadores, se le dará el valor que tiene su explotación o la etiqueta energética que tiene su explotación, que le da una idea general de cuál es la eficiencia de su granja o de su planta productiva. El segundo grupo de datos muestra la distribución del consumo y de los costes energéticos. En este apartado usted puede ver cómo se distribuye el coste energético entre los distintos equipos de su explotación y las horas en las que estos están activos. Y en la parte inferior, como verá en el informe, puede ver cómo se distribuye su coste energético anualmente o cómo se distribuye el consumo y el coste entre sus distintas fuentes de energía. Por último, la aplicación le va a dar una serie de acciones de mejora energética. La aplicación está preparada para dar acciones de mejora de diferentes grupos temáticos, factura eléctrica, enfriamiento de leche, ordeño, iluminación, etc. Gracias por su atención.